¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva mesa científica de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. En un ratito estaremos haciendo la presentación formal, pero inicialmente queríamos invitarlos a participar el miércoles próximo, 13 de noviembre, a las 19 horas, en la Asociación Médica Argentina, de las jornadas Claudio Gil, que se otorgará el premio Carlos Araujo a la comunicación no tradicional en medicina. La idea es que se acerquen, ahí podrán ser parte de la entrega de premios al Coro Oncolocos, ¿sí? Por todo su trabajo a lo largo de estos años, apoyando al paciente y siendo una forma de comunicación de esperanza, de alegría, y que no se lo pueden perder porque también vamos a tener show de Oncolocos. Y a Débora Bosco, que también ha participado en las asociaciones de pacientes durante mucho tiempo y que será distinguida con este premio del doctor Carlos Araujo. Así que no hay mucho más que decir. Reiteramos la invitación, es libre y gratuita. Ahora le doy la palabra a Roxana para que nos presente la mesa científica que tenemos el día de hoy. Bueno, gracias Mariano. Bueno, nuestra disertante del día de hoy es la doctora Actis Andrea. Ella es bioquímica, farmacéutica, doctora de la Universidad de Buenos Aires, docente autorizada de la misma casa, diplomada en bioética. Tiene también realizado un posgrado en evaluación de tecnologías sanitarias, posgrado en evaluación universitaria y está cursando la maestría en ciberdefensa y ciberseguridad de la Universidad de Buenos Aires. Secretaria general del Comité de Ciberética de la Asociación Médica Argentina, codirectora de los cursos de inteligencia artificial de la misma institución, de la AMA, miembro de la Comisión de Transformación Digital de la AMA, Asociación Médica Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por estar. Bueno, gracias por la presentación. Me gusta la audiencia porque somos colegas. Yo también hice este curso hace un montón de años, pero lo hice de la mano del doctor Mario Bruno, así que me gustó mucho y me sumó mucho a mi carrera, las cosas que fui aprendiendo, sobre todo en el ámbito de la comunicación, ¿no? Así que bueno, yo hice esta presentación, espérenme un cachito, que justo me salí, para poder compartir. Ahí va, acá es la parte donde... Bien, creo que ahí lo ven, ¿no? Sí, ahí lo vemos. Sí, perfecto. Ok. Ahí voy. Bien. Entonces, tengo esta imagen que a mí me gusta y que seguramente a todos les pasará, que cuando quieren preparar algo o participar de un congreso, de un evento, o escribir sobre algo, o alguien les dice, bueno, ¿qué sabés de tal tema? Y empezamos a googlear, o ahora con la incorporación de la inteligencia artificial en WhatsApp o en Instagram, hay una cantidad de información que tenemos que empezar a seleccionar, ¿no? Y la responsabilidad del periodista, y más el periodista de salud, que tiene que verificar muy bien la fuente, ¿no? Porque no es lo mismo desinformar porque tal hecho ocurrió o no ocurrió en una esquina, sino que se sabe sobre el avance en cierta medicación o cualquier tema de la medicina. Son temas muy delicados porque justamente pueden generar falsas expectativas en la población y eso empieza también a ir en contra de la reputación del periodista. Entonces yo creo que hay una cantidad de terminología vinculada a todo lo digital que me gustaría repasar. Antes de empezar a hacer el paneo, me gustaría que así abran el micrófono y me digan qué de esto no conocen. Así leyendo. ¿Qué no saben de esto?
saben todo, muy bien. Yo estoy leyendo, pero no, hay algunas que no conozco. Yo tengo una pregunta, Andrea. Sí, ¿Qué sí, tal? Mucho gusto. Dentro de lo que estoy leyendo, más o menos sé más o menos la definición, pero ¿qué sería un nativo digital, por bien, ejemplo? perfecto. Porque todo esto ahora lo voy a describir, pero si ustedes me dicen, no, ya lo vimos, yo voy más rápido. Ahora Claro, bueno, vamos nativo, leo inmigrante abajo también, o sea, bien. Bueno, y algunas uno puede más o menos pensar de que se trata de infodemia, infoxicación, es intoxicación de información, Eso, bien. pero no la conocía la palabra. Se hizo Negacionismo científico no tengo idea. No sé, negar lo que te dicen los IA, no sé, la verdad es que hay un montón de... El TIC y el no TIC, no no es entiendo qué notic, es. genetic, ahora lo vemos. NTIC. ¿Y qué más? Bueno, nada. Bueno, bien, o sea que vamos a ir. Marina, espera que Marina levantó la mano. Sí, Marina, perdón. Pasa que yo en estas posibilidades, que eso es lo que yo discuto de Meet, yo no los veo. Eso es lo que tengo con esto, ¿no? En el Zoom, por ejemplo, sí, Claro. se puede llegar a ver. Pero bueno, Marina, te escuchamos. por ahí está sin micrófono. No, la vi estará, que se desmuteó. estará muteada. La vi que se desmuteó, Marina. Sí, está desmuteada. No la escuchamos. Bueno, Bueno, en cualquier momento yo, digamos, me siento más acompañada si me paran, porque si no es como que estoy haciendo un monólogo de práctica, ¿sí? Bueno, el concepto de aldea global se refiere a esta globalización de todas nuestras acciones. Me gusta mucho el concepto porque cuando uno habla de aldea se imagina algo chiquito. Es decir, cuando estudiábamos en la primaria y uno decía las primeras aldeas, los pobladores, entonces es como el pueblo chico, pero de repente en donde todos vemos. Entonces, es un concepto muy fuerte que tiene que ver con eso, cómo todo lo que sucede en pequeños lugares, todo el mundo se entera. Entonces, hay veces uno se cuestiona si realmente, por ejemplo, ¿no? Hay un gran incremento de la delincuencia o es que ahora cualquier hecho delictivo enseguida se conoce. Y es que antes no lo veíamos, ¿no? Entonces, son estas cuestiones que hace que la cuestión de la digitalización y la posibilidad de las pantallas por todos lados hizo que se superaran las fronteras físicas y las barreras físicas y todos veamos todo, ¿no? Y cada vez hay un dispositivo más que suma a esto. Por ejemplo, recordarán, ahora ya están como muy, todo el mundo las conoce, pero cuando empezó el tema de las GoPro, que son las camaritas que se ponían los ciclistas, cuando pasó lo de un delincuente por la boca que quedó grabado, o después empezaron a usarlo sí o sí la policía. Entonces uno ve todo lo que pasa en todos lados todo el tiempo. Y eso nos lleva a esta situación y que en parte contribuye al estrés que todos tenemos, ¿no? Porque estamos todos viendo todos. El otro concepto es el de ecosistema digital. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a la palabra ecosistema y se acuerdan factores bióticos y abióticos, ¿no? El ecosistema, término de la biología, que uno decía, bueno, el ecosistema es un espacio donde conviven seres bióticos y abióticos, y uno estudiaba animales, plantas, no sé qué, y si había más humedad, menos humedad, más sol, menos luz, todo lo que eran factores sin vida. Bueno, en lo digital también tenemos un montón de cosas que, digamos, orbitan o son vehiculizadas, todas gracias a la Internet. Por eso, de repente, el website está en el centro, como si fuera el sol, y los planetas
son un montón de cosas que usamos. Por ejemplo, las redes sociales, interesante este gráfico porque como los anillos, ¿no?, de Saturno con todas las redes sociales que hay, las apps, los blogs, el Google AdWords que empezó hace un tiempo, pero que básicamente es todo lo que buscamos por Google, las bases de datos, el marketing digital, YouTube, por supuesto, que tuvo sus altos y bajos y volvió otra vez a aparecer, newsletter, comunicados, como cosas, como satélites ahí dando vuelta, los directorios, los buscadores, y fíjense que en un extremo por acá aparece la materia gris, o sea, el ser humano que en definitiva es el creador de todo esto, ¿no? Y siempre lo digo, o sea, el avance en lo digital después si hablamos algo de inteligencia artificial, no es otra cosa que invención humana. O sea, no es algo que de repente nos invade desde el exterior. Somos nosotros mismos como nuestra forma de evolucionar que estamos entrando en este mundo digital. Sigo avanzando con las definiciones, después ya vamos a cuadrar todo esto en la charla que era cómo la inteligencia artificial afecta el periodismo, ¿no? Las TICs hace mucho que están, ¿no? Son todas las tecnologías de la información y la comunicación. Podemos hablar de Internet y desde cuánto hace, un mail o un blog, todo lo que estuvimos hablando son tecnologías de información y la comunicación, pero aparece en este último tiempo, van a ver que si buscan NTICs, son las nuevas TIC, o las New TIC, porque la N va para inglés y español, en donde está incorporada la inteligencia artificial como cosa novedosa que nos atraviesa de otra manera. Entonces, por eso están las viejas TIC y las nuevas. Y acá venimos a esta pregunta que me hicieron, ¿qué quiere decir nativo digital, migrante y analfabeto? Las generaciones de seres humanos, en la medida en que han tenido contacto con los distintos avances tecnológicos, están como posicionados o categorizados. Igual no son compartimentos estancos, es decir, yo por la edad debería ser analfabeta digital o inmigrante por ahí, y me considero bastante nativa, porque depende de cómo uno se aproxime al mundo. Tengo un tío mayor de 80 y se lleva también muy bien, y hace todo, baja apps, paga, o sea, utiliza todas las herramientas que ofrece el mundo digital. Y también hay nuevas generaciones que tienen cierta aversión y que se vuelven un poco reacios a tener smartphones, ¿no? Entonces, esto, vuelvo a insistir, no son compartimentos estancos, pero uno dice, bueno, gente mayor que digamos, inclusive, no sé, no nació, no tuvo una infancia con televisor, ¿no es cierto? O sea, pensemos ese punto, en qué momento aparece la TV en la vida de la humanidad, o por lo menos acá en Argentina, y que tuvo un impacto mucho mayor del avance tecnológico, ¿no? De decir, bueno, de conocer la videocasetera a tener un Netflix, es decir, cómo fueron cambiando los hábitos sociales, y entonces por eso se los considera analfabetos digitales porque no conocieron la tecnología digital desde niños. Entonces, les cuesta, en general tienen temor, tienen desconfianza, tienen miedo de equivocarse, entonces preferentemente quieren que alguien los ayude, ¿no? También esto lo podemos ver en cómo se relacionan cuando cambia el formato en un cajero de banco, cómo cambiaron los cajeros de la versión de la pantalla con letritas verdes a las pantallas táctiles, es decir, esas cosas hacen al analfabeto digital. El inmigrante digital es aquel que se las va arreglando, o sea, va avanzando, va entendiendo, va enganchando, puede tener por ahí un poco más de ser reacio a la inclusión de la tecnología, pero la acepta, la incorpora, por ahí
dice, bueno, al final tuve que bajarme una billetera virtual, ¿no? O sea, la resiste, pero después tranza con el tema. Y el nativo digital son básicamente lo que hoy en día es la gente que tiene unos 20 años, es decir, que nacieron en el año 2000, básicamente, o ahí dice después el 95, pero en general son los nacidos posteriores al 2000, que prácticamente nacen con un celular, es decir, es una criatura a la que tiene 2 años y sabe hacer los movimientos perfectos con una pantalla, entiende perfectamente, digamos, por eso el nativo digital como el nativo parlante, ¿no? Es decir, entiende los conceptos y se adapta muy bien. Entonces, en estas cuestiones generacionales aparece la llamada brecha digital, y esa brecha digital hace alusión por lo menos a 2 conceptos. Por un lado, la brecha en términos de capacitación, educación y comodidad con el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, esto de, bueno, el analfabeto versus el nativo, eso es una brecha que además de brecha generacional, es una brecha de cómo me siento al usar estas tecnologías. Pero también está la brecha que puede plantearse dentro de un país de la pobreza, es decir, podemos tener adolescentes pobres que no tienen acceso a las pantallas y que por ende podrían tener la edad de un nativo digital, pero no tienen las mismas oportunidades que aquel que puede comprarse una computadora, que puede comprarse un teléfono avanzado y poder, digamos, además usar todo lo que se permite. Porque también hay, si queremos, una tercera brecha, que es ¿para qué uso la tecnología? Porque si tengo el adolescente que podría bajarse un montón de apps para estudiar, pero en realidad prefiere bajarse apps para jugar, también hay una brecha en la capacidad o en las posibilidades que ofrece el mundo digital, dependiendo de la formación y la educación que tenga ese adolescente o esa persona. Y por supuesto, bueno, entramos al mundo de redes sociales y la realidad es que las redes sociales son cada vez más, hay un montón, hay para distintas cosas. Hay redes sociales que además cambian de nombre, ¿no? Como pasó con Twitter, que pasó a llamarse X. Pero bueno, y las redes sociales que además tienen como sus propios ciclos de vida. Es decir, hay redes sociales que dejaron prácticamente de existir y fueron reemplazadas por otras. Hay otras redes sociales que dicen, bueno, ya si uno usa mucho esta red social es de cierta edad. Por ejemplo, los jóvenes de los adolescentes casi no usan Facebook y básicamente usan TikTok. Entonces, uno dice, bueno, debería bajarme todas las redes sociales y hacerme un usuario en todas las redes sociales. Eso a veces realmente agobia. Es como tal la imagen, es un estallido. Porque además de esto, tenemos, antes de pasar a esto, quiero sumar algo. Además de las redes sociales, tenemos las aplicaciones que también nos estallan los celulares. Porque entonces uno dice, no, es que tengo que bajar aplicación para comprar, aplicación para este banco, para el otro banco, para el gobierno que me obliga, para la prepaga o para el PAMI. Todo es una app que hay que bajar, hacer un usuario, dar los datos y ponerlo. Y realmente hay gente que dice, ya no quiero ni otra red social y no quiero otra app. Pero a veces las apps podrían hasta ser como obligatorias, ¿no? Porque así como pasó en su momento con Mi Argentina, por ejemplo, o con los bancos en donde uno dice, no, tiene que bajarse la app. A veces eso no es tan así, uno puede resistir la app en el celular, después si hay tiempo lo charlamos, sobre todo las bancarias, pero creo que es una realidad que todo el mundo me entiende. Y esta cuestión de estar todos conectados e interconectados lleva a este concepto de inteligencia colectiva. ¿Qué significa? Que está basada en la colaboración y en la colaboración honesta y solidaria, en donde muchas personas que saben un pedacito de una historia pueden colaborar, sobre todo si tienen la forma de corroborar que lo que van a decir es así, si quizás tengan a su disposición
un trabajo, un paper, una publicación que avala lo que uno está diciendo. Y fíjense que hace mucho tiempo que surgió esto de Wikipedia. Cuando surge Wikipedia era mala palabra, como uno va a estar buscando cosas en Wikipedia, y hoy no es tan mal vista, porque si uno entra en Wikipedia, está muy... Hay cosas, por supuesto, que por ahí no tienen sustento, pero otras tienen mucha información en donde uno a su vez tiene el link a donde puede entrar y corroborar que eso es así. Entonces, a veces estos lugares de Wikipedia terminan siendo consultados como fuentes primarias, que por ahí no debería ser así, pero quizás es la entrada a la fuente primaria porque encuentro dentro de la nota de Wikipedia un paper que avala lo que uno quiere buscar. Entonces, eso hace un poco a esta posibilidad de inteligencia colectiva. En Wikipedia, si ustedes pueden entrar y modificar cualquiera de las cuestiones que hay, ¿no? Entonces, se arma una cuestión interactiva bastante interesante. Pero así como tenemos gente solidaria y gente que quiere colaborar y contribuir y que lo hace honestamente y que lo hace de buena voluntad, hay gente que quiere hacer maldades y eso lo sabemos, ¿no? Entonces aparece esta palabrita de troll muy vinculada a campañas electorales porque si bien el origen del troll se basa en estos duendecitos que hacían travesuras infantiles, eso está trasladado a la posibilidad de ingresar por internet con identidad falsa a hacer maldades, pero ya maldades no tan inocentes e inclusive esta cuestión de poder generar la manipulación en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? Eso se cuestionó bastante, la campaña de trolls para manejar un poco las decisiones en procesos electorales en varios países en base a debates que se armaban en redes sociales y muchos de ellos con comentarios que no eran de personas reales o que no era de tantas personas reales. Quizás era uno, pero disfrazado de fulano, mengano, sultano, y todo el mundo pensaba igual. Entonces, lo que hace eso es que la gente diga, bueno, si todos estos piensan así, será así. Ahora vamos a avanzar un poquito en el tema. Y el ingreso en todo lo digital hizo que también empezaran a surgir nuevos, llamemos roles o trabajos legales para ganar mucho dinero, en donde encontraron un gran nicho, en principio, los adolescentes. Entonces, empieza esto de querer ser youtuber, que son los que son muy famosos en YouTube, pero hay que producir contenido continuamente y hay que subirlo y hay que estar detrás de YouTube. Y YouTube, cuando uno tiene muchos likes o cuando uno tiene muchos seguidores, entonces empieza a monetizar y realmente YouTube le paga al dueño del canal un X0001 dólar por cada like o comentario que tenga, que si tiene miles, eso suma, ¿no? Y lo mismo pasa con esta cuestión de, bueno, en función de la red social, por ejemplo, en Instagram, poder ser influencer, esa palabra influencer, que tiene que ver con la capacidad de influenciar en las decisiones. Entonces, ¿qué hacen los influencers? Encontraron que pueden ser el nexo entre una empresa y un usuario o un consumidor. Y entonces la contraparte del influencer es el follower, o sea, un influencer influencia seguidores, ¿no? Y también estamos invadidos de conceptos en inglés. Y de esta manera se establece toda una conexión en donde el influencer gana likes, gana adeptos, lo buscan las empresas, a veces las empresas pagan o a veces es todo canje y una persona puede vivir gratuitamente de canje ofreciendo cosas que van a comprar otros. Son nuevas formas de hacer marketing. Y es tan importante el tema de las redes sociales que hay gente que
no tiene tiempo, porque la realidad es esa, estar atrás de una red social para monetizar a través de la red social es mucho tiempo. Entonces, el que tiene un trabajo no tiene tiempo y además hay todo un estudio hecho de a qué hora es la mejor hora para publicar ciertos temas, ciertas cosas, para que haya más impacto, etcétera. Y así aparecen los community managers, que son personas que entienden trabajo de adolescentes, gente que rápidamente arma un flyer, arma un póster, lo publica, lo manda a difundir y eso aumenta la llegada al sitio, ¿no? Ya si vamos a cosas más profundas y más de mayor dinero y de mayor compromiso, está esto llamado minería de bitcoins, que tiene que ver con dinero virtual que se hace a través, digamos, ¿qué es un minero de bitcoin? Para entrar en la rueda del dinero virtual, que son las monedas virtuales, hay que hacer una transacción virtual. Esa transacción virtual, para que más o menos la entiendan, es como armar un rompecabezas digital. Entonces, el primero que arma el rompecabezas digital es el que le da el acceso a esa transacción monetaria con dinero virtual. Y como logró darle acceso a esa transacción, recibe una retribución también en Bitcoin. Entonces, por ahí es el 0,01% de la transacción lo que se lleva, pero en la medida que se lleve muchas, entonces el dinero es importante, o en la medida que el Bitcoin valga mucho, 0,01 también es mucho. Entonces, son cosas que implican una demanda de tiempo sobre el trabajo digital que realmente es mucho. Pero esto ha logrado generar trabajo para mucha gente, o generar, no sé si trabajo, dinero para mucha gente. Y una de las últimas redes sociales más conflictivas, si se quiere, es una denominada OnlyFans, en donde es una red para que uno pueda vender fotografías de partes de su cuerpo. Y basta que se establezca el contacto con el que quiere, es decir, hay gente que tiene como ciertos fetiches a lo largo de todo el mundo, gente que tiene dinero y que no sabe en qué invertirlo, y que de repente tiene el fetiche, no sé, de las orejas. Entonces anda pidiéndole a todo el mundo fotos de orejas porque le encantan las fotos de orejas. Es extrañísimo lo que les digo, pero es así. Y entonces alguien se hace una cuenta y empieza a sacarse fotos de las orejas y vende las fotos de las orejas y lo recibe en su banco y tiene plata. Así como digo orejas, puedo decir cualquier parte del cuerpo, ¿no? Por supuesto, cada parte del cuerpo tendrá distinto valor. También se pueden hacer otras cosas, se pueden hacer videos, se pueden hacer sesiones cara a cara, y todo eso se monetiza. Tanto se monetiza que aparecen hasta nuevos millonarios con los jueguitos de juegos en red de los adolescentes. No sé si el año pasado o el año anterior, un adolescente de 14 años ganó como 20 millones de dólares porque fue el finalista de un juego muy conocido que se llama Fortnite. O sea, esto es pongo esto como ejemplo para que vean la inmensidad que implica abrir una computadora. Entonces, si ahora volvemos al tema de la comunicación y la información, ¿qué es lo que ocurre? Que la tecnología nos ofrece producir un material, pero también nos ofrece consumir ese material. Entonces, esta palabrita de prosumidor es este círculo vicioso que se genera en algunas personas que producen, lo suben a la web y el algoritmo de la web les devuelve el mismo tipo de información o de nicho de interés que tiene cada persona. Entonces, hoy en día uno entra a una red social y busca una foto de un gatito, por poner una cosa, y va a estar varios días recibiendo fotos de gatitos que no sabía que existían, y cada fotito le va a interesar más y va a seguir alimentando eso. Entonces, quizás también puede pasar que uno sube la foto de su gato y recibe fotos de gatos, porque el algoritmo dice, esta persona tiene un gato, interpreta, analiza. Y eso es también
un poco la inteligencia artificial metido en todo eso. Entonces empezamos a creer que lo que nosotros producimos es real y es importante porque el algoritmo nos devuelve las mismas cosas, ¿no? Y eso es una cosa para tener muy en cuenta. Salir del algoritmo es importante, es decir, intentar diversificar para poder salir de esas estructuras que como que nos ponen en una situación de ostra, ¿no? De decir, bueno, estar encapsulado en un concepto y no ver otro concepto porque estamos dándole vuelta siempre a lo mismo. Y el tema es que en salud, particularmente, o en ciencia, en términos generales, hay que ver qué se consume y qué se produce y poder separar el conocimiento científico de la opinión. Porque entonces si entramos en círculos de opinólogos, también es un problema, porque no hay validez científica que dé un sustento a lo que uno quiere informar. Y esto es más o menos lo mismo que estar separando la paja del trigo. Hay que hacer un trabajo minucioso para entender qué es, digamos, un chisme, esto, ¿no? Ahora ya no es más Twitter. Fíjense que casualmente durante mucho tiempo Twitter fue como la red social de la mentira o la red social de lo falso, ¿no? Y hacer alusión que Twitter sea un pajarito también tiene que ver con esto de me lo contó un pajarito, la fuente, no se sabe la fuente. La fuente es un pajarito. Y el cambio que hicieron tampoco mejoró mucho, porque el cambio que hicieron fue ponerle X, o sea, la X es una incógnita también, ¿no? En la matemática es muy simbólico todo esto. Lo cierto es que así como hay un montón de cuentas de Twitter falsas que no sabemos de quién son, que no están verificadas, también hay cuentas de X de muchas instituciones oficiales. O sea, hay X de la OMS, hay X de Harvard, hay X de la UBA, hay X, o sea, ¿por qué? Porque nadie quiere perderse las posibilidades de difundir sus actividades y de en esa difusión generar mercado. Entonces, bueno, el tema acá es que también empezó con fíjense que muchas redes sociales ahora tienen la verificación de la persona, ¿no? Que aparece como un sello. Y también con esos sellos hubo temas, porque con algunas redes sociales el sello se podía comprar. Entonces era lo mismo, si el sello se puede comprar no es ninguna verificación. Hoy en día quizás dentro de lo profesional, la red social un poco más seria es LinkedIn, ¿no? Como científica, porque la gente en LinkedIn entiende que expone sus currículums y no expone su vida social. No hay en LinkedIn, me fui, o le voy a decir cumple de 15 de mi nieta, o sea, no se ponen fotos de familia como haríamos en Facebook o como haríamos, sino que uno, bueno, participé en tal jornada, participé en esto, mucha gente que busca perfiles y funciona un poco mejor, ¿no? Bien. El tema de las fake news creo que es por todos conocidos porque sabemos de todos los problemas que ha ocasionado. Es muy interesante porque en un momento la revista Science publicó un artículo diciendo cómo se distribuyen las mentiras. Y por qué es tan fácil que se distribuya una mentira. Y la conclusión del artículo es porque el hombre tiene como, entre comillas, como más morbo por la mentira que por la verdad. Es más, le atrae más una mentira que una verdad, como si la verdad fuera, en definitiva, aburrida. Pero el chisme y la cuestión así intrincada y fantasiosa es más interesante dicho por una investigación científica. Esta palabra que apareció
casualmente, durante la primera campaña de votación donde gana Trump, y que fue palabra del año 2016, es el tema de la posverdad. ¿Por qué? Porque la verdad se la vincula con un aspecto filosófico, con esta frase de pienso, luego existo, con esta cuestión de ir en búsqueda de la verdad, de querer siempre confrontar las hipótesis que uno tiene, de generar espacios para realmente ver si es así o no, buscar las fuentes verdaderas, compararlas, contrastarlas. Tenemos en el caso de lo más valorado en investigación, va con esto de los reviews y las investigaciones, el review sistemático, es decir, de lo más que se pueda investigar. Pero a nivel sociedad, la gente está metida en este concepto de posverdad que es yo creo en esto y como creo en esto estoy en lo cierto. Y eso empieza a generar un paradigma cultural muy difícil de trabajar. Fíjense todas las cosas que pasaron, si alguien abrió el micrófono ahora lo dejó, todas las cosas que pasaron en torno a cuestiones no corroboradas durante la pandemia. Pero la gente creía y porque creía en eso estaba en lo cierto. ¿Quién quiere decir algo? No, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? Muy interesante todo lo que estás hablando. Una observación a lo que dijiste recién. Yo creo en esto y yo le agregaría, y por lo tanto, eso debe ser verdad. Sí. Bueno, esto yo porque hice la traducción del chiste, ¿no? La traducción del cartoon. Pero básicamente es eso. Yo creo en eso y por lo tanto eso es verdad. Eso tiene que ser verdad, tiene que ser la realidad. Y bueno, eso es fatal, ¿no? Sí, fatal. Sí. Y bueno, y después estos conceptos de infoxicación, que fíjense que son bastante viejos, o sea, son conocidos durante la pandemia, porque ¿qué pasó? En la pandemia todos nos metimos en las pantallas, todos estuvimos con conexión virtual, todos estábamos con, además de ansiedad informacional, ansiedad de lo que estaba pasando en el mundo. Y bueno, la definición dada por su autor, por quien acuñó la palabra, que es Cornella, él dice, el concepto de productividad personal está muy ligado con algo que creo que va a ser muy importante, que es la idea de que tenemos un exceso de información y que para poder ser más productivos vamos a tener que poder manejar ese exceso de información, que en un momento especial de locura mental denominé infoxicación. ¿Y qué es esto? O sea, muy ligado al término anterior de ansiedad informacional, es decir, tengo todo esto y ¿cómo lo manejo? Entonces, no es casualidad que haya aparecido el ChatGPT asociado o a continuación de este problema de la infoxicación, porque entonces la inteligencia artificial viene a resolver este tema en cuanto a poder manejar un gran volumen de información y darme un resumen en corto tiempo, ¿no? Toda esta cuestión de poder decir, bueno, le tiro el PDF y me hace un resumen o me extrae las ideas principales, me resuelve tener que leer 40 hojas en inglés que no entiendo, porque además a todo esto sumémosle la posibilidad de la traducción bastante efectiva. No sé si alguien quiere decir algo al respecto. Y también en algunos estudios es interesante que asocian la infoxicación, como bien dijeron antes, o sea, es estar intoxicado de información, es un poco eso, pero que viene acompañado de una emoción, y que es esa emoción de angustia, de no poder asimilar, evaluar, organizar, digerir, todas estas cosas, seleccionar, parametrizar, es decir, y si me pierdo de algo, imagino, ¿no? O sea, esto para ¿cómo hacer el corte?
hasta dónde llegar en una nota, hasta dónde quedarse satisfecho de que abarcaron lo que querían abarcar y que no están generando falsas expectativas o que la información que dicen no le faltan cosas, que no es incompleta, pero eso le pasa y nos pasa a todos, ¿no? Nos pasa hasta cuando uno tuviera que hacer una tesis, ¿no? Tampoco puede poner todo, porque además es verdad que hay demasiada información para todo. Y acá viene el último de los conceptos, que es el negacionismo científico, que es muy interesante porque viene vinculado a esto de el yo creo y entonces tengo razón, y que significa lo siguiente: cuando aparece una verdad científica que va en contra de lo que la persona estaba creyendo, la persona lo que dice es, yo sigo teniendo razón y está equivocada la ciencia. Pero como eso es bastante complejo de decir, entonces a veces no, el objetivo no es derribar el argumento científico, sino generar confusión en la opinión pública. Es decir, el negacionismo científico lo que busca es sembrar duda. Entonces, en cuanto uno siembra la duda de algo, porque pasó o esto o lo que fuere, y esa duda enseguida prende en la sociedad. Entonces, lo que hacemos es ponerle palos a la rueda al avance científico, si se quiere, ¿no? Y eso es el objetivo. El objetivo es sembrar dudas sobre la existencia de un consenso. Por eso también, si se fijan, hace poco tiempo, cuando resurge el terraplanismo, ¿no? Las ideas del terraplanismo. Entonces, y seguramente que en el medio de eso, algunos de los argumentos en contra de que la Tierra es redonda y todo lo que ya sabemos sobre la Tierra, alguien dice, bueno, no es tan alocado, y se pasa a las filas del terraplanismo, ¿no? Entonces, el tema pasa por esta lucha, y que me parece que traje estos conceptos un poco porque justamente como periodistas que hacen o que están dedicados a la rama de la salud, es muy importante digamos, chequear las fuentes continuamente como para estar, digamos, seguros de lo que van a decir, o al menos, si no hay una gran seguridad, también entrar en ese debate y decir, sin embargo, tal fuente dice lo contrario, y no dejan de alguna manera informar sobre un tema de salud en principio, ¿no? Bueno, esto simplemente para hacer así un corte, de decir, bueno, una mentira pone en dudas todas las verdades, frases conocidas, y alguien una vez le preguntó al gran Aristóteles qué se gana con la mentira, y entonces dice que no te crean cuando dices la verdad. Y esto también son cosas que uno sabe, ¿no? O sea, las personas a veces, el mínimo error da por tierra todas las cosas correctas que uno pudo haber hecho, ¿no? O una duda sobre esas cuestiones. Entonces, es un tema este. Si alguien quiere decir algo. No, bueno, obviamente lo que nos toca más de cerca a todos nosotros es el último tópico, que fue el tópico del negacionismo científico, ¿no? Sí. Y a mí lo que más me sorprende del mundo que estamos viviendo y de la era que estamos viviendo es el triunfo de la mentira, justamente, ¿no? O sea, la mentira está ganando la batalla en todos los terrenos, ¿no? O sea, en el terreno científico, político, social, etcétera, etcétera. Y tiene un público muy importante, porque desde lo que hizo votar a los ingleses a favor del Brexit en adelante, son todos ejemplos clarísimos de cómo la manipulación de la opinión pública a través justamente de todo este armamentarium de redes sociales que vos describiste muy bien. Por lo tanto, como la calidad de la información está bajando enormemente debido a que hay que permanentemente alimentar este monstruo con supuestas informaciones, la calidad baja enormemente. Y vos fíjate que
va en detrimento de los medios tradicionales de información, que son, por ejemplo, yo me muevo a nivel diario y demás, o sea, en donde la información para ser impresa y demás está precedida de toda una elaboración, de toda una tarea de investigación, y eso en este momento no es justamente lo que más garpa, como diríamos en el lunfardo, en la sociedad, ¿no es cierto? O sea, entonces, nada de lo que está ocurriendo, no sé si serán los años que tengo, me está generando tranquilidad respecto al futuro que se avecina, ¿no? Porque si lo que triunfa es la mentira, si lo que triunfa es la información falsa, y si lo que triunfa justamente es todo este tema de la posverdad y demás, no sé qué mundo se va a construir sobre esas bases éticas, ¿no? Sí, es un tema. Yo por ahí lo que diría como para ver una luz en el camino es que a nivel investigación científica, lo que sería ya la producción científica de los países, esa producción científica todavía está resguardada en el sentido de que, bueno, existe la academia y existen las instituciones o los boards para las publicaciones que actúan como justamente referís de la información que van a dejar publicar, ¿no? Por eso creo que hoy en día las fuentes siguen siendo las fuentes tradicionales, los libros y los papers. Si me permite. Sí. Sí, si me permitís, a mí me parece que el negacionismo científico no es gratuito, no lo hacen porque me divierto diciendo una mentira para ver qué hacen, sino que tiene cuestiones políticas también. No, Aparecen los trolls que de repente vos lees y te dicen todo un verso alrededor de algo que sabés que no es cierto, o que lo hacen para confundir, o que lo hacen para dar vuelta a una idea. Entonces aquellos que son los informáticos, los que vos hablabas de los de 20 años, tienen la capacidad de escuchar y de responder rápidamente sobre esa misma mentira, digamos, ¿no? Tratar de detectar cuando te llega algo, si es falso o no es falso, cuesta bastante resolverlo. Y más en salud, pero las mentiras llegan y no es que lo hacen gratuitamente. Por ejemplo, plantearse si hay vacunas o no hay vacunas y por qué le vamos a dar vacunas a este o por el otro y contesten de repente en todas las redes, no te hablo de los antivacunas, sino de los mismos que creen en la vacuna que debe resolverse después, más tarde, está bien, no hay que vacunar, no debe ser oficial. Te doy un ejemplo básico, ¿no? Sí. Entonces, ¿vos qué vas a comunicar? ¿Cómo comunicás salud? Tenemos lo básico, para eso está lo epidemiológico y están los ministerios de salud que te cuentan la justa, digamos, teóricamente te cuentan la justa. Pero, a ver, toda esta cuestión es como es un torbellino de ideas donde los que más actúan en esto, como decís vos, son los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que, además de querer juntar dinero, hoy escuché algo muy terrible en la televisión, donde jugaban peleas en las escuelas secundarias para juntar plata, ¿no? Aparte de las ludopatías digitales. No, A ese es esto otro hemos tema, llegado. es otro Y por problema. último, lo que quería comentar es que con respecto a inteligencia artificial, que es muy útil el chat, porque tienen todos los datos, todos juntitos, el que pasa es que no piensan. El que piensa es uno para ver si me está diciendo la verdad o hasta dónde saben, o dónde me llegan esos datos. Pero vos fíjate que en un un neurólogo muy conocido, hizo un experimento genial en Londres y en París con taxistas, uno con el Google Maps y uno sin el Google Maps, los taxistas. A los 3 años, con una resonancia, aparece que tienen los núcleos del cerebro atrofiados. Entonces, ¿qué nos está pasando con esta comunicación? ¿Cómo tenemos que superar, como diría recién Mario, creo que se llama, en que no sabemos qué mundo nos viene? ¿Cómo tenemos que actuar? Tomamos lo que hay y tratemos de sacarlo mejor, pero no nos creamos que esto es gratuito y que se divierten, sino que por detrás siempre hay muchos manejos de todo esto, ¿no? Me parece. Nada, eso. Bueno, yo estoy viendo la hora y todavía me falta un ratito de charla, así que espero que me dejen, yo no tengo problema en quedarme un ratito más porque
viene ahora toda la parte de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que, bueno, me has dado pie a esto porque era lo que venía, que la sociedad tiene mucha información y no se preocupa en comprobar la verdad, ¿no? Y por otro lado, eso viene acoplado a la desconfianza crónica, a esta cosa de no solamente desconfiar de los medios de comunicación, sino algo que es peor, que se desconfía del profesional de la salud, que se supone que se formó en la academia, ¿no? Entonces, estamos realmente en esta cuestión de que entramos en un punto de la manipulación y que a veces esa manipulación, como bien vos decís, es mal utilizada por el poder del momento, ¿no? Ese es un tema. Así que bueno, habiendo hecho ese discurso, quiero decir algunas cosas de la inteligencia artificial, que voy a tratar de hacerlo en el menor tiempo posible, pero que les quede claro. Cuando hablamos de inteligencia, yo siempre arranco un poco diciendo esta disociación. ¿A qué le llamamos inteligencia y por qué decimos que es artificial? Brevemente, con el tema de la inteligencia, cuando uno iba al colegio, el inteligente era el que se acordaba todo, ¿no? El inteligente era el juntador de datos, básicamente, ahora que ya estamos tan acostumbrados a hablar de datos, pero el que era el inteligente del grado era el que se acordaba las fechas, los nombres, los sitios históricos, los accidentes geográficos, las cuestiones, y ese era el inteligente. Después, con el correr de los años, nos dimos cuenta que el que acumulaba eso en la primaria y el que era abanderado en la primaria y en la secundaria, fracasaba en la universidad porque la universidad le pedía razonar sobre eso. Entonces, empezaron a aparecer un montón de clasificaciones de inteligencia. Hoy en día, si se quiere, hay como 9 tipos o 11 de inteligencia. Hay inteligencia lógico-matemática, lingüística, visual, kinésica, emocional. Es decir, hay un montón de inteligencias. Y a veces hay gente que por ahí maneja bastante bien todas y por ahí esa persona es como esos seres angelados que decimos, ¿no? Que puede hablar bien, que calcula bien, que le salen las cosas bien, el angelado, como le diríamos en otra época. Pero ¿qué pasa con esto de que sea artificial, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, algo artificial es algo hecho por el hombre. Es decir, el punto en donde estamos ahora con la inteligencia artificial no es nada más que la propia evolución de nuestros conocimientos aplicados a las ciencias de la computación. Entonces, sí podemos encontrar una definición formal de inteligencia artificial diciendo, bueno, es una subdisciplina de la informática que lo que busca es generar una máquina que imite lo que hace el hombre, que imite nuestros comportamientos. Entonces, la pregunta es, ¿qué queremos que imite de nosotros? ¿Qué comportamientos uno quiere imitar? El comportamiento de leer y sacar conclusiones, el comportamiento de hablar, de que lea un texto y lo hable, un comportamiento de hacer una cosa mecánica, de subir una escalera y bajar. Es decir, ¿qué tenemos que definir ahora? ¿Qué queremos que imite esa inteligencia artificial? Y por supuesto que también está la pregunta de cuántos comportamientos quiero que imite a la vez el mismo aparato. Porque esto, a su vez, tiene que estar, digamos, puesto en algo que sea palpable. Es decir, todos nos estamos conectando con algo que tocamos. El celular, la computadora, la notebook, la tablet, lo que fuere, pero no estamos haciendo telepatía, ¿sí? Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Yo quiero que hay un robot, ¿no? O sea, lo visible es el robot. Y entonces empiezan las empresas a generar robots de forma humana. Pero que yo tenga un robot de forma humana parado en la puerta de un negocio para decir buenos días, no es un ser humano. Es decir, está solamente imitando un comportamiento en un esqueleto de algo que parece un humano, ¿no? Ahora, si ese también empieza a caminar, ya tengo 2 comportamientos. Si ese además me empieza a recomendar cosas, tengo otro comportamiento. Entonces, en esa lucha es donde
están ahora las empresas que están atrás del desarrollo de la inteligencia artificial, porque por supuesto todas quieren que en un dispositivo se imiten muchas cosas, ¿no? Y entonces por ahí va lo que se va alargando al mercado. ¿Y dónde estamos en este momento? Hay una inteligencia artificial débil y una inteligencia artificial fuerte. Débil es aquella que imita pocas cosas o un comportamiento. Por ejemplo, un bot es una inteligencia artificial débil. Lo único que hace es, en base a preguntas precargadas con sus respuestas, me va a contestar. El ChatGPT es una inteligencia artificial débil. Estuvo entrenada y cargada con un montón de información y me va a dar respuestas en función de lo que tiene cargado. Yo siempre le digo a mis alumnos, y también les digo a ustedes, no sé si lo probaron o no lo probaron, pero si ustedes le dicen al ChatGPT, haceme un mate, el ChatGPT va a empezar primero a darles la receta, a decirles que agarren un recipiente, bla, bla, que pongan, pero ustedes le insisten, quiero que me lo hagas, hasta que lo someten a, el ChatGPT podrá recomendarles la mejor marca de yerba, leerles la forma de hacerlo, a cuánto tiene que estar el agua, les va a decir un montón de datos que están guardados o que están, con los cuales se cargó esa inteligencia artificial. No les va a hacer el mate. Y cuando llegue a ese punto le va a decir, lo siento, esto no lo puedo hacer. Entonces, a eso me refiero con los comportamientos. El día que tengamos un robot al que uno le diga, che, haceme un mate, y entienda el che y el haceme, y vaya y ponga el agua a calentar, y ponga la yerba, y arme el mate, y haga todos nuestros movimientos de motricidad fina, ese día empecemos a preocuparnos, ¿no? De motricidad fina, porque hay intentos, hay intentos. Entonces, las inteligencias artificiales se pueden clasificar en dos grandes grupos, de acuerdo a las capacidades que tengan y a la función que cumplan. En estos momentos, como yo les digo, estamos parados en esta débil yendo hacia la fuerte, o sea, intentando que haya más de una cosa que haga un aparato. Y después está la superinteligencia, donde la superinteligencia se supone que sería una inteligencia artificial capaz de hacer todo lo que nosotros hacemos y que además tenga emociones, tenga autoconciencia, tenga voluntad, tenga autonomía, tenga un montón de cosas, ¿no? Eso respecto de las capacidades. Todavía estamos lejos, por suerte. No sabemos cuánto, pero estamos lejos. Y por las funcionalidades tenemos máquinas que se llaman reactivas, por ejemplo, las máquinas con las que se enfrentan los jugadores de ajedrez, o sea, responden a un código de movimiento con reglas de un juego, ¿no? Pero de vuelta, si yo a esa máquina que juega ajedrez lo pongo a jugar al truco, no va a poder, porque no está programado para eso, ¿sí? Después están las de memoria limitada, como el ChatGPT, que la capacidad de respuesta depende de con qué está cargado. Entonces, si yo empiezo a preguntar cosas, en un momento cuando apenas había empezado el ChatGPT, que habían cargado cosas hasta el 2021 y el ChatGPT se lo largó al mercado en el 22, el mayor uso fue el año pasado y en el 2023 hasta que digamos, se ayornó, no me sale la palabra, se la actualizó, ahí está, se actualizó con las nuevas cosas, contestaba que no tenía información, si uno preguntaba sobre eventos del 2022 o del 2023, pues no estaba cargado con eso, entonces no podía contestar, la memoria era limitada. Y las teorías de la mente que tienen que ver con la capacidad de pensar y razonar. Entonces, sí se está intentando, como próximo paso, estar en esta situación, mezclar la teoría de la mente, esta cuestión de razonar y de pensar y de recordar lo que tenía cargado y de asociar y de hacer algunas cosas, con la posibilidad de hacer muchas cosas, y ahí estaríamos teniendo una inteligencia artificial autónoma, un robot como todos imaginamos, que se mueva, que converse, que haga, que piense, que discuta, que diga esto me parece que no es así. Ahí estaríamos un poco en esa cuestión. Y por fuera quedarían los que son autoconscientes, que ya estaríamos hablando de que podrían
hasta filosofar sobre su propio origen, su existencia, etc. Entonces, es un gran mundo el de la inteligencia artificial que por suerte estamos empezando y ya apenas empezó, estamos así, imagínense. Bueno, después del ChatGPT o con el ChatGPT aparece este concepto de inteligencia artificial generativa. ¿Qué implica esto? O sea, la mayoría de las empresas puso mucha inversión en la posibilidad de los manejos del lenguaje. Y básicamente manejo de texto y de códigos escritos, es decir, ¿qué es lo que ahora nos aloca? Bueno, que nos pueda hacer un resumen, que nos pueda hacer, estamos por esta etapa en donde la función que le pedimos a la inteligencia artificial es que entienda el lenguaje, que entienda la gramática, que entienda la construcción de una frase que tenga sentido, que tenga una causa y una consecuencia, que sea lógica, que tenga conectores lógicos, y eso es lo que está ahora dando vueltas en el mundo. Pero esto sigue avanzando. Y la siguiente etapa, y acá me voy a hacer el autochivo, porque con el doctor Mario Bruno estamos preparando un webinar así un poco disruptivo, voy a dar una charla sobre esto en particular, que son los agentes de inteligencia artificial. Y esto ya es un poco más complejo, porque el agente de inteligencia artificial son entidades de software, son softwares adentro de software, es muy difícil de entender si uno no está en la cuestión de la programación, que están diseñados para realizar tareas y tomar decisiones de forma autónoma. Es decir, un agente de IA, imagínense que ustedes tuvieran el agente de IA en el WhatsApp, que probablemente en un tiempo lo tendremos, que pueda tomar las decisiones, que de repente uno les diga o piense, ¿no? Estas cosas de que en algún momento manifestó que necesita algún tipo de ropa, por ejemplo, y sin consultar con ustedes, estos agentes de IA de repente seleccionen el modelo, el color, el local, la oferta, y si uno no le pusiera filtros, hasta haría la compra con la tarjeta de crédito y no ustedes. Imagínense lo que eso va a generar. Esto se los voy a dejar para que lo piensen. Es muy loco, pero está pasando. Entonces, para no demorar mucho, hay que tener ciertas precauciones. Primero, porque la inteligencia artificial generativa, léase ChatGPT, muchas veces inventa. Entonces, ojo con el periodismo hecho con inteligencia artificial, porque uno puede buscar en el ChatGPT una orientación, puede buscar una inspiración, puede buscar algo, pero no puede pretender que todo un artículo esté escrito por el ChatGPT, porque a veces inventa cosas y a veces hasta inventa las citas bibliográficas. Entonces, todo hay que corroborarlo. Hay veces la cita está buena, pero a veces la cita es inventada y no existe, es cualquier cosa. También puede pasar que tenga sesgos y que entonces ello genere cuestiones más delicadas, como que aparezcan sesgos discriminativos y eso genere otro tipo de problemas. Y por supuesto también puede manipular, porque también puede empezar a generar en base a los sesgos ideas contrarias a ciertos grupos sociales o a cierto tipo de inclinaciones ideológicas o de fe religiosa o lo que fuere. Así que cuidado con eso. Pero por otro lado, tenemos cosas que sí nos sirven. Por ejemplo, podemos analizar textos con inteligencia artificial y encontrar patrones. Eso es muy útil. Eso inclusive es muy útil para la investigación básica. Podemos tener inteligencias artificiales que identifiquen imágenes falsas y eso es muy bueno. Cuando uno recibe una imagen, rápidamente puede saber si la imagen es o no es falsa, porque lo puede poner en el Google Lens, porque lo puede poner en distintos motores de búsqueda, donde le va a decir, esta imagen no es de ahora, no es una pelea en tal lugar, sino que corresponde a un hecho ocurrido hace 10 años en un pueblo de no sé dónde. Entonces, eso es bueno.
Se pueden hacer búsquedas más veloces, cosa que lo necesitamos. Puedo tener mejor traducción, cosa que también lo necesitamos. Puedo perfilar usuarios y entonces puedo recomendar mejor. De hecho, todo el mundo debe mirar Netflix y saben que los sistemas de recomendación de Netflix seguramente están conformes. Porque cuando empiezan a ver cierto tipo de películas y Netflix le da esta posibilidad de poner el pulgar para arriba, pulgar para abajo o doble pulgar, que quiere decir me encanta, le están alimentando la recomendación que les va a hacer a posteriori. Y viene, porque miraste esto, creemos que te va a gustar esto otro. Ahora, está en uno explorar otras cosas, porque la grilla de Netflix está abierta si uno la busca. El problema es que lo primero que aparece se supone que siempre es lo que va detrás del perfil de cada uno. Lo podemos usar como asistente de escritura, como les decía recién, para inspirarse, para buscar un título. Por ahí le están dando vuelta a un título y eso puede ser interesante. Que, digamos, quizás, bueno, dame un título novedoso con menos de 10 palabras, con 8 palabras, y eso puede ser útil porque uno está saturado del laburo cotidiano, ¿no? Pero está bueno que empecemos a pensar con la ética y decir, bueno, podemos en los medios de comunicación donde nos manejamos establecer guías de buenas prácticas y recomendaciones de uso para sacarle el mejor provecho y evitar lo malo de todo esto, ¿no? Entonces, el tema también que se discute cuando se hace un trabajo con inteligencia artificial es quién es el autor. Eso es otro gran tema para otra charla, el derecho de autor. En el ámbito de la salud, otra cosa que preocupa es la privacidad de los datos. Hay mucha gente que pone toda su sintomatología y por todos sus datos de laboratorio los vuelca al ChatGPT sin darse cuenta que eso es público, o sea, lo está volcando a una fuente pública que va a seguir alimentando cosas. Empezar a pensar cuáles son, como surgió en la charla, cuáles son los límites éticos entre el periodismo médico que se realiza con inteligencia artificial, pensar cuál es el rol del periodista médico en el futuro en este panorama de la inteligencia artificial. Y entonces yo hice mi tarea, y ya con esto voy terminando, entré al ChatGPT y le pregunté cómo impacta la inteligencia artificial en el periodismo médico. Y más o menos me dio lo que yo había pensado para la charla. Es decir, mejora la recopilación y el análisis, automatiza las noticias, genera contenido, detecta patrones y tendencias en salud, personaliza contenidos, verifica y lucha contra la desinformación. Entonces, bueno, y lo que dice atrás, tener cuidado con la privacidad y los sesgos. O sea que no está mal lo que me dice la inteligencia artificial. El tema es que, en todo caso, si hubiera sido al revés, si yo armaba la charla primero entrando al ChatGPT, tendría que haber dicho, bueno, esta charla la hice con ayuda del ChatGPT, ¿no? Pero me fui un poco más y me fui a una base de datos que yo después les recomiendo como que es científica, que está motorizada por inteligencia artificial y que se llama SciSpace. Entra en SciSpace y le pregunté lo mismo, ¿cómo impacta la inteligencia artificial en el periodismo médico? Entonces me da otro tipo de información, me habla del procesamiento del lenguaje natural y me empieza a dar citas bibliográficas. Me dice, bueno, sirve para generar contenido. Y me dice, la IA puede automatizar la creación, producir textos que a menudo son indistinguibles de los escritos por humanos en términos de credibilidad y confiabilidad. Y me da un artículo del año 2022. Me dice que el análisis de datos ayuda a los periodistas a informar sobre temas complejos. Me da una cita. Me dice sobre las consideraciones éticas respecto de vuelta de la privacidad de datos y de los sesgos. Me da otra cita. Y me pone entonces sobre la necesidad de capacitar a los periodistas en herramientas de inteligencia artificial para garantizar el uso efectivo y ético y establecer directrices en los consejos editoriales. Fíjense que esto es bastante reciente, o sea, está pasando en el mundo, no pasa solamente acá. El periodismo en general está preocupado por esto. Y después buscar quizás enfoques centrados en el paciente, de utilizar, digamos, tratar de usar el periodismo para fomentar la confianza en el contenido, ¿no?
Pero dice, también plantea el riesgo de depender excesivamente de los sistemas automatizados, socava el elemento humano, garantiza la comprensión y la formación ética. Yo lo que digo es lo que dicen muchos. Bueno, antes de terminar, acá busqué esas fuentes formales, parte de esos textos. Fíjense, la inteligencia artificial en la escritura la escritura médica científica, ¿no? La legitimación y los usos decepcionantes y las preocupaciones éticas, ¿no? Y este artículo es 2024. O sea, son temas muy candentes, muy recientes. Esto, interesante, el New England Journal of Medicine, que uno lo tiene como fuente importante, abrió un journal específico que se llama New England Journal of Medicine AI. Es hecho con inteligencia artificial. Y la editorial que abre es inyectando inteligencia artificial en medicina. O sea, vamos un paso más allá, que la escritura del texto científico esté atravesada por la inteligencia artificial. En cuyo caso, bueno, en los conflictos de intereses habrá que declarar que uno utilizó inteligencia artificial, ¿no? Y acá otro texto que habla sobre el periodismo automatizado y los efectos de la autoría de la inteligencia artificial y la evaluación informativa sobre artículos de periodismo científico, ¿no? De periodismo médico. Y esto es de Alemania, o sea, interesante un poco toda esta cuestión. Así que los desafíos creo que son muchos. Uno tiene que pensar siempre que yo creo que la base de esto es fomentar digamos, el compromiso de los formadores de profesionales, ¿no? Es decir, bueno, el compromiso de las universidades, de las instituciones de salud, de las instituciones académicas de ciencia de la salud y, por supuesto, ir fomentando el desarrollo profesional responsable y funcional en esta nueva sociedad que es un cambio de paradigma profundo. Así que esto implica una responsabilidad extra de las personas que estamos en la sociedad de la información, que aparte somos transmisores de esta información, en que uno tiene que conocer, entender, seguir aprendiendo, verificar la información, aplicar esa información, compartirla y el uso responsable de los medios digitales. Bueno, ahora sí, no sé cuánto me pasé. Bueno. No, perfecto, perfecto, Andrea. Muy, muy bueno. ¿Cuántas cosas, cuántas cosas? Nos Sí. asomamos a todo un mundo nuevo, ¿no? Con todo este tema. Yo ya tengo un montón de preguntas, voy a hacer uno solo para dejar a los compañeros que también la hagan. En referencia al aspecto legal, ¿existe alguna jurisprudencia o algo en referencia a todo lo que es inteligencia artificial o todavía todo eso está en Mira, qué buena pañales? pregunta. Están trabajando, o sea, acá netamente en Argentina una regulación sobre la inteligencia artificial no hay proyectos de ley, sí hay proyectos de ley para la regulación, pero no hay ley en concreto, así que mientras no haya ley es como nada. Claro. Y sí hay regulaciones en algunos países de Europa y en Estados Unidos sí hay regulación, sí hay una ley. Igualmente es todo reciente, o sea, todo esto es de 2023 porque, ¿qué es lo que pasa? La inteligencia artificial es reciente. Entonces, imagínate que cuando esto irrumpió el mundo en noviembre del 22, hace 2 años, la gente es como que no se la esperó, y entonces, bueno, empiezan a aparecer los conflictos y empiezan a aparecer estas necesidades, ¿no? De decir, bueno, acá tendría que haber alguna normativa que regule. Después también tenés, y yo he participado de estos debates acalorados en donde después te dicen, bueno, pero si le pones demasiada regulación, estás limitando el avance tecnológico. Pero es que es todo muy rápido. Y el problema es que no sé qué va a pasar cuando hagan una ley con inteligencia artificial, ¿no? O sea, pedirle a la propia inteligencia artificial cómo sería su autorregulación. Sería interesante hacer ese ejercicio.
¿Qué debería decir Sí, una ley vos que regule la nombraste inteligencia algo muy artificial? interesante, ¿no es cierto? El tema de conflicto de intereses, en un artículo, digamos, hay muchas cosas a considerar, sin duda. Pero bueno, quizás a partir de las ya establecidas, me dijiste Estados Unidos y en algunos lugares de Europa ya hay, Sí, sí, en Italia. Italia creo que fue el primer país que hizo la primera ley. claro, claro. Pero en Eh, términos generales, ¿no? No te estoy diciendo en particular para el periodismo. Te hablo de la regulación de la inteligencia artificial. claro, claro. Sí, o sea, hoy por hoy en reglas generales uno dice a nivel público inteligencia artificial y lo primero que piensa es en el chat, ¿no? En el chat GPT y pedirle, y esto que mencionaste, ya está empezando, los pacientes te vienen con el listado o ponen el síntoma y de todas las Sí, cosas que puede ser, y entonces te dicen, no, porque me dijo esto. Si ya teníamos a Doctor Google con esto, ¿sabes claro, qué? bueno, es un doctor Google potenciado, sí, claro. Totalmente, totalmente. Escuchamos sugerencias, preguntas, consultas. ¿Alguien? Mario. Sí, bueno, ante todo me encantó, muchas gracias Andrea, me pareció muy útil y muy provechosa la charla, así que bueno, este tema tan complejo para compactarlo en tan poco tiempo, la verdad que si se lo hubieras preguntado a la inteligencia artificial, quizás no lo hacía mejor. Ahora, dicho esto, no, yo recuerdo yo haber pasado por distintas épocas, por ejemplo, me acuerdo cuando comencé a dar charlas, hace algunos años, del punto de vista científico, que yo iba a una persona que me hacía diapositivas, o sea, yo le llevaba escrito a máquina 6 o 7 conceptos y los anotaba en un diapositivo y después me decía de qué color los quería, bueno, y me tardaban 10 días. Después De ahí apareció el venimos, Power. ¿eh? De ahí venimos. Sí, ¿Qué camino? no fue hace mucho, no No, fue pero hace ahí mucho. dice, no son las filminas. Yo sé de qué está hablando él porque le Claro, pasaba a mi jefe que andaba lidiando con los carruseles de el diapositiva y que andaba carrusel, claro, y Que no tengo se que ir a hacíamos traben. buscar, diapositivas. tengo que ir a buscar las diapositivas que me hizo fulano. Sí. Sí, tal cual. Había gente especialista en hacer diapositivas. Y después aparece el PowerPoint, que fue bárbaro, especialmente en Pero las es primeras verdad que, versiones. espera, pero entre la diapositiva y el PowerPoint pasamos por el retroproyector, que son las Ah, sí, filminas sí, que claro. acaban de mencionar. Y las filminas. Fue corta, porque ahí uno podía escribir con un marcador en una hoja transparente y entonces era como, tenía esta cosa más vívida, ¿no? De decir, bueno, voy pasando las transparencias. Había que ir a hacer las transparencias a una imprenta y te cobraban Tal caro a cual. veces el material, el film era caro también. Y Y no después todos vino el tenían Power. retroproyector. Ahora, y uno lo vive, qué bueno el avance, este avance. Después cuando vino los programas, como el PowerPoint, y uno tuvo el acceso a la posibilidad de tener uno de estos programitas, a diseñar su propia diapositiva, fue un salto cuántico, y más con la llegada de Internet, que hacía que en vez de ir a la sociedad científica de cada una de nuestras especialidades, a mirar journals y empezar a recortar y pegar y sacar fotos, lo podíamos bajar en vivo y en directo de Internet, sacarle un snapshot, book e incrustarlo y pegarlo. O sea, nos convertimos en diseñadores realmente de nuestras propias presentaciones. Ahora, todo eso, primero venía el sentarnos frente al famoso papel en blanco y decir, ¿qué diablos voy a presentar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a formular? ¿Y cómo puedo presentar una charla de 10, 20 o 30 minutos? Todo eso, cada cosa que fue apareciendo me parece absolutamente superador. Cuando viene ahora la inteligencia artificial, y acá es donde pongo un poco el tema de decir, no está tan bueno el tema de la... ahora hace poco hubo un congreso de mi especialidad de cardiología, yo preparé un par de charlas, hice el juego que hiciste vos, que al final de preparar mi charla,
me metí en ChatGPT y le pedí, haceme una presentación sobre, no sé, pericarditis, antiinflamatorios en pericarditis. Y yo la verdad que la había hecho mucho mejor. A ver, por el tema que me pareció mejor elaborada. Entonces, ¿no estamos como generando cierto tipo de retroceso hoy? ¿No estamos parados en un momento en el cual le estamos pidiendo demasiadas cosas a un chat GPT y hay un gran riesgo de estar involucionando hoy? Pregunto un poco, ¿no? Así que me hago, por la otra parte, sabiendo que es espectacular todo esto, pero quería conocer tu opinión. Sí, respecto a eso, un gran tema del ChatGPT y que se convirtió en prácticamente casi una ciencia, es darle la instrucción correcta. Esa instrucción se llama prompt. Entonces, la ciencia de los prompts, si ustedes se meten o buscan, uno tiene que aprender a darle la instrucción correcta, porque lo que uno cree es hacer una presentación de esto con un grado de libertad máximo, va a ser lo que pueda. Ahora, si uno le dice, tiene que incluir esto, y pensé, entonces uno le tiene que dar una instrucción que ya es como la receta de cocina. O sea, una cosa es decirle, bueno, haceme una torta a alguien que no sabe, o sea, en el mismo ejemplo, o decirle, no, mira, esta es la receta. Ahora, con esta receta, hacé la torta. En esa situación es que funciona el prompt. Si uno pretende de que diciéndole, haceme la presentación, va a estar tan perfecta como uno se imaginó que iba a estar, rara vez coincide. Pero si uno va jugando y le dice, no, pero incluíme esto, incluíme los últimos antiinflamatorios, incluíme el último tal cosa, dame la cita bibliográfica, tal, y uno lo va desafiando y aguijoneando, bueno, puede ser que termine teniendo una presentación un poco más novedosa, pero hay que entrar en el jueguito, ¿no? Lo mismo es fundamental, al inicio de todo, es darle el rol, decirle, ponete en el rol del especialista cardiovascular y hace esto, porque si no, es los 100 grados de libertad, ¿no? Demasiada libertad. Entonces, por ahí, probá con esto a ver si te mejora la presentación y si te sorprende. El que sabe manejar prompts es el que va a entrar en el mercado. Wow, asusta. No, pero muy bien, y muy interesante, muy interesante. Sí. Yo Sí, creo sí. que en ese sentido los neurocientíficos en un tiempo nos van a dar alguna información en relación al cerebro, a cómo se reestructura y el uso de la inteligencia artificial, como lo están haciendo ya con la lectura digital o la lectura de papel o la escritura manual y la escritura en la computadora. Van a tener trabajo, me parece. Sí. Yo creo que Bueno, van a la configurar. frase esta, o sea, yo creo que los profesionales, ningún profesional va a quedar sin trabajo, pero No. cualquier profesional que no incorpore inteligencia artificial, le va a ganar en el trabajo uno que sí incorpore inteligencia artificial. O sea, Sí, eso seguro. totalmente. Marina levantó la mano, Verónica. Sí. Marina. Marina la levantó y la bajó. Yo, lo que pasa es que pensé que se iba a hacer tarde y no iba a poder hablar. Puede hablar, por no, favor. yo lo que quería decir eran dos conceptos. Uno, que ya lo contestó, el tema de que le estaba contestando a Mario sobre los prompts y que uno le tiene que como ir enseñando lo que quiere de respuesta a la inteligencia artificial. De hecho, los que hacen escritura persuasiva y creativa dicen que en realidad si no aprendes a usarlo te va a ganar lo que acaba de decir Andrea, te va a ganar el trabajo alguien que trabaje con inteligencia artificial. Y por otro lado, me encantó el concepto de posverdad porque es una palabra que a mí me encantó. De hecho, yo la usé en su momento cuando la descubrí porque fue la palabra, creo que en Oxford en el año 2016 fue la palabra del año. Sí. Y el concepto que quería agregar, porque a mí me quedó muy grabado, es que en realidad no es lo que uno cree, es la interpretación de la realidad de cada uno. O sea, existe esta verdad, es la interpretación que tiene lo que cuenta uno sobre esa verdad. Y me parece un concepto para el periodismo muy importante porque uno se ciega a veces con algún tema
y no puede ver otras realidades. Entonces, bueno, te quería agradecer porque me hiciste recordar esa palabra que me la había olvidado y me encanta, la verdad que me Bueno, encanta. Justo era eso y que agradecerte la charla porque la verdad que me pareció interesantísima. bueno, gracias. Pero, Ahí estoy. Bueno, Andrea, gracias, muy interesante. Pensaba mientras te escuchaba, soy psicóloga y el año pasado, creo, si no recuerdo mal, este año no, o este año fue, hubo toda una polémica en torno a lo que es la inteligencia artificial y la salud mental, a partir de una aplicación, ¿no? Que se había, hay robos, puedes corregirme, una conocida sí, periodista había sí. al respecto. ¿Cómo se llama? Sí, que la presentó con un intendente, sí, un poco un bochorno, sí. Vos lo ¿no? tenés, Yo pertenezco al consejo directivo del Colegio de Psicólogos de la provincia, Distrito sí, 14, y sí. fue toda una cuestión respecto a eso. Pero quería escucharte a vos. Connie Ansaldi, de Connie Ansaldi. Ah, sí. ¿Sabés qué? Me perdí lo que pasó. Sé que algo pasó, pero no tengo demasiados datos, así que no te puedo dar mi opinión al respecto. Claro, Sí, porque sí, la ¿qué inteligencia fue lo- artificial vengo aprendiendo un montón con ustedes y lo veo muy apto para muchas situaciones. Te iba escuchando y tomé nota de un montón de cosas que para mí es más que novedoso. Me sentía como una nena jugando. Pero dentro de lo que es el área de salud mental, vos recién decías, no hay legislación todavía al respecto, que te preguntó Roxana. No hay nada de legislación al respecto. Es todo un ensayo, pero en el área de la medicina y otras áreas, alucinante. Mario Bruno me ha contado cosas increíbles, pero en lo que es en salud mental, ¿no? ¿Y Claro, qué fue lo que pasó con Connie? Porque no lo sé. y tuvo que darse la baja del sistema, porque, claro, era a partir de ciertos ítems que se le preguntaba a la persona y eran preguntas muy inducidas, entonces no podía evaluarse la salud mental de la persona. En sí, era una Claro. aplicación que se vendía a un municipio, tal cual lo dijo ahí Ro, era un proyecto que se venía. O sea, yo he escuchado de eso, pero no entré en detalle. Claro, tiene que ver con una cuestión de demasiado sesgo, o sea, claro. Claro, sí. Sí, y peligroso porque en un momento te decía, se cortaba, creo que tenía un tiempo libre y después te decía, bueno, consulte a un especialista. O sea, sin poder valorar realmente la gravedad de la consulta, ¿no? Que Claro, podía ser, no claro. sé, Sí. un paciente potencialmente en peligro o con tentaciones o con ideas suicidas, digamos, un tema muy delicado. Exacto, o sea, yo creo que hay temas que son demasiado delicados como para querer resolverlo a nivel bot, ¿no? O sea, por ahí vos podés usar el bot o una aplicación para ponerle hasta un nivel de triage, o sea, haces un nivel de, bueno, veamos cuáles las prioridades, pero no para hacer ya toda una clasificación dentro del manual de enfermedades mentales y decir, bueno, usted tiene esto, porque es muy complejo, ¿no? Claro, y que ya pasa en la salud clínica, en la salud mental, que los pacientes buscan en Wikipedia y los profesionales se enojan y nos enojamos mucho por eso, ¿no? Porque Sí, puede sí. detonar cualquier situación y el paciente se angustia mucho. ¿Quién no lo ha hecho como paciente buscar en internet? Entonces, pero bueno, remite a esto más que nada, ¿no? Ya te escuchaba con esto, bueno, que está en búsqueda de legislación, como todo proyecto que se inicia, pero bueno, muy apasionante y te agradezco un montón. Bueno, gracias. A vos. ¿Alguna otra pregunta? Creo que nos debemos una segunda parte. Seguramente esto irá Gracias creciendo y por haberse creciendo. quedado, porque ya son las 9:20, yo no tengo problema, pero por ahí si tenían pensado en 1 hora, bueno, les saqué 40 minutos. Pero bueno, un tema. Podría ser una segunda parte de cómo utilizarla en los artículos de forma segura o algo, un par de tips más para el día a día, ¿no? Bueno, pues, Sí, aparte esto año a año va a ir creciendo sin duda y se va. Así que ya te comprometemos. Hay un bueno, gran mundo todavía por descubrir en esto. Bueno, listo, nos bueno, desconectemos. ¿Sí? listo entonces. Gracias, Que tengan muchísimas buenas gracias, noches. Andrea. Nos Gracias. vemos. Chao, gracias. Adiós.
Muchas gracias, Andrea, y gracias, Roxana, también. Bueno, gracias. Por favor, por favor. Buenas Chao, noches, buenas noches, gracias. muchas Adiós. gracias. Chao.